Nuestro podcast de hoy se titula Un verdadero héroe. A propósito de la Semana Santa, estaremos conversando sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Sé que muchos de ustedes conocen esta historia, pero hoy vamos a profundizarla no como la celebración de una tradición más, sino cómo ve Dios este sacrificio. Quédate y te explico. Bienvenidos a Así lo ve Dios, el podcast. Aquí no solo encontrarás reflexión bíblica, analizaremos temas de actualidad, personajes inspiradores, noticias, invitados especiales, pero siempre desde un centro, Cristo. Porque en un mundo donde todos opinan, en este podcast te enseñamos que así lo ve Dios. Pónganse cómodos, nos escuchamos. En el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 3, leemos la historia de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y qué tiene que ver esto con Cristo en la cruz? Bueno, es que precisamente allí empezó todo. Allí se estableció el origen del pecado y el plan perfecto de salvación que Dios diseñó desde el principio. Ahora, ¿qué es el pecado? Muchas personas, cuando mencionamos pecado, responden inmediatamente, casi que en automático: yo no le hago daño a nadie. Incluso, mira, yo ni siquiera tomo licor. Yo no soy un borracho. No, mira, yo no robo. Yo no fumo. Yo no le hago daño a nadie. Eso está muy bien. Pero el pecado no se trata solo de eso. El pecado es una ofensa contra Dios o una desobediencia a sus mandamientos. Y es que el lugar más seguro para el ser humano es estar en obediencia a Dios. Les explico esto porque cuando Adán y Eva cometieron este error, justamente no existían nada de estas cosas. Ellos estaban en un lugar perfecto, en el paraíso. Estaba recién hecho ese paraíso. Y ellos, no había maldad, no había dolor. Incluso los animales eran completamente sanos, no atacaban al hombre. Pero también en el paraíso existía alguien que había sido expulsado del cielo hacía no sé cuántos miles o millones de años, a quien conocemos como el enemigo. Y él estaba viendo todo lo que Dios estaba haciendo durante la creación. Así que bueno, él estaba muy resentido y supo que la joya más preciosa que Dios creó en toda su creación se llamó el hombre y la mujer. Así que él se acercó. Sabemos la historia. Se acercó principalmente a Eva y fue a ella a quien inicialmente le sembró la duda, la tentación. Eva, en este escenario, consideró que lo que ella haría, que sería comer del fruto prohibido, no sería malo. Quizás ella pensó: solo una probada y eso no me hará daño. Así que también sabemos que luego viene Adán, lo prueba y el hombre cae en pecado. No era el hecho de que comieron una fruta, era el hecho de que habían desobedecido la norma que Dios les había dejado. La única norma o la principal. Dios les había dicho que si ellos comían del fruto de ese árbol, morirían. Pero Dios no se refería a una muerte física como tal, sino a una muerte espiritual. Y caer en muerte espiritual significaba que el hombre no estaría en completa santidad, sino que empezaría esa lucha que hoy tenemos todos los seres humanos, que es
estar en obediencia y en santidad para con Dios. Allí empezó todo. Quiero destacar que solo un poco, cuando como Eva llegamos a pensar que solo un poco no hará daño, estamos abriéndole la puerta a algo muy grande. Mucha gente piensa así: solo un poco de alcohol, solo un poco de droga, solo un poco de ver algo indebido, ustedes saben a qué me refiero, solo una mentira, solo voy a tocar a este niño un poco o voy a hacer esto un poco, solo voy a llamar a esta persona, mi esposa no se enterará, solo será un poco. Eso es pecado. Solo un poco y morder la tentación. Y ya sabemos quién es el que tienta. Y también tenemos claros los mandamientos de Dios. Están resumidos en 10, pero la verdad, Dios demanda muchas cosas. Demanda obediencia. Y ese poco se convierte en algo que poco a poco domina nuestras acciones. Realmente la lista de pecados es interminable. Hay otro tipos de pecados como la avaricia, la ofensa, el orgullo, actuaciones que tenemos y que estas actuaciones con el tiempo las vamos justificando y cometemos el más grande de los errores: no escuchar a Dios. Eso es pecado. Dios siempre nos ha advertido sobre lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. El problema siempre ha radicado en que nosotros no queremos sujetarnos a la ley de Dios, a la ley de nuestro Creador. Pero Dios no es indiferente. Yo quiero que ustedes sepan que en tiempos de Noé, por ejemplo, Él observaba que la humanidad estaba muy mal. Estaba contaminada de pecado. Habían hecho uso de su libre albedrío de una manera desmedida. ¿Han escuchado ustedes de que Dios en alguna oportunidad acabó la tierra o eliminó la humanidad de la tierra con un diluvio? Sí, Dios decidió limpiar la tierra con agua. Y déjenme decirles que en ese entonces Dios, a través del mismo Noé, les advirtió sobre este diluvio y que era mejor que se arrepintieran, pero nadie creyó. Cualquier parecido con esta realidad es mera coincidencia. Solo 8 personas fueron salvas en el arca de Noé. También hubo en una oportunidad Sodoma y Gomorra, una ciudad que Dios destruyó con fuego. Quiero decirles que en aquella ciudad también Abraham intercedió, porque había un familiar de él allí. Y Abraham pidió para que no fuera destruida, pero Dios consideró que ya era suficiente el pecado. Hasta nosotros mismos estamos cansados del pecado. Y ese no es el centro, estas historias, no son el centro de nuestra prédica de hoy, pero sí quiero mostrarles que Dios está al tanto de todo. Y que cuando pensamos como Eva, esto no es nada, ahí comienza el problema con Dios, porque la humanidad aplaude, legaliza, promueve, publica, comparte el pecado. El problema real del pecado es esto que estoy diciendo, es que es engañoso. Lo vemos, pero no lo vemos. Porque hay algo que no nos deja escuchar la voz de Dios. Y el pecado crea esa separación, creó esa enemistad entre Dios y el hombre. Pero ¿cómo así? Yo me comunico con Dios. Dios me hizo este milagro. Dios me hizo aquello. Yo reconozco la misericordia y la fidelidad de Dios. Pero Dios está claro en que somos pecadores.
Así que Dios, cuando Adán y Eva cometieron todas estas locuras, inmediatamente creó un plan de salvación. Y déjenme decirles que una vez que el pecado entró al ser humano, fue imposible para Dios encontrar un ser humano común como nosotros que pudiera redimirnos. Entonces, en su soberanía, implementó un plan perfecto. Jesús se ofreció. Jesús se hizo hombre. Jesús vivió como nosotros. Vino a la tierra, ya sabemos la historia de su nacimiento. Jesús comenzó su ministerio. Muchos dicen que seguir a Cristo es religión. Pero también quiero decirte en esta hora que cuando Jesús vino, ya existían muchas religiones. Te voy a nombrar algunas de estas. El judaísmo, los saduceos. También existían otras culturas paganas y politeístas. Adoraban a distintos dioses. Entonces, una vez más te confirmo que Jesús y el plan de Dios no vino por falta de religiones en el mundo. Él vino porque el problema era otro: el pecado. La gente conocía la ley de Dios, conocía los mandamientos. Cuando Cristo vino, la religión, los líderes religiosos, los mandamientos de la ley de Dios ya estaban. Eran predicados, estudiados. Existían escuelas donde discipulaban a las personas. Pero Dios entendió que eso no impedía que pecaran. Te lo voy a poner de otra manera. Hoy día existen leyes de tránsito, cárceles, policías, y eso no impide que la gente cometa infracciones, vaya a la cárcel y tenga que rendir cuentas a las autoridades. Lo mismo sucede cuando hay conocimiento, pero no hay rendición, no hay conciencia. Y es ahí donde la obra de Cristo tiene sentido, porque Jesús vino a romper cadenas, a restaurar la relación con Dios, a limpiarnos de pecado a través de su sangre. Es lo que se conoce también como un nuevo pacto. Y nos dejó algo muy poderoso: a su Santo Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, es cuando viene el verdadero cambio, con el conocimiento de sus mandamientos, de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Sumado a esa obra maravillosa de Cristo en la cruz, al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, comenzamos a tener un cambio real. Y es que la misma historia lo confirma. Hay un antes y un después de Cristo. Como en una película, pero real, no con ciencia ficción. Esta es la historia más real de todas. Y como en toda historia, hay un héroe. Ese héroe es Jesús. Por eso es que no nos cansamos de predicar y de compartir estas buenas nuevas, para que más y más personas puedan entender el sacrificio de Cristo en la cruz. La Semana Santa es un espacio donde se recuerda esta historia, pero no se le da el verdadero sentido. Aparte que recordamos durante una semana, los que logramos recordar durante una semana este asueto, el trabajo de Cristo, lo repetimos una y otra vez. Pero hay otro grupo que solo planifica vacaciones, que solo tiene en mente otras cosas. Y por eso es que nacen espacios como este para poder compartirte que la Semana Santa tiene un mayor significado. Pero sobre todo para decirte, como les he dicho en otros podcasts,
La relación con Dios debe ser diaria y no durante una semana. Hay algo maravilloso que todo ser humano debería hacer y es reconocer a Cristo como su Salvador. Si reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, ahí es cuando nuestra vida no será igual. Pero dar este paso requiere arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. Acuérdense que podemos confundir arrepentimiento con remordimiento, pero no es eso lo que Dios quiere, porque el verdadero arrepentimiento te da esa capacidad de no volver a caer en esa probadita de cosas que muchas veces hemos subestimado. Arrepentirse es decidir, no vuelvo a eso. Aquí no estamos para juzgar o señalar. No es esa la intención. La intención es que puedan conocer cómo ve Dios esta historia, el verdadero sacrificio de Cristo en la cruz, y que nos hagamos cada día más conscientes de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Porque el mundo cada día está peor. Y a eso se le llama pecado. Tú sabes lo que necesitas cambiar. Tú sabes lo que has buscado sin encontrar. Pero en Cristo hay gozo, paz, libertad, vida nueva. Hay presencia de Dios, no es religión, porque no hay otro nombre, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solo Cristo. Hagamos una oración. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Hoy reconocemos que tú pagaste un gran precio por nuestras vidas. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Salvador. Transforma nuestras vidas y acércanos más a ti y al Padre. Amén. Una vez más, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que este mensaje les haya impactado y sea una bendición para sus vidas. Les habló su servidora Sonia Santiago. Les recuerdo suscribirse a este canal de YouTube, a nuestra cuenta de Spotify, también seguirnos en Instagram como @asilovepisodios, en Facebook y en TikTok. Nos escuchamos en una próxima entrega.